Bueno, me imagino que todos conocerán un poco la fisonomía o quién era Marqués de la Vega Inclán. Es un personaje bastante desconocido en muchas de sus facetas y con el cual yo desde luego tengo una sensación como de, podríamos llamarle de amor-odio, ¿no? De alguna manera, porque entiendo que hay cosas de él que son muy loables y otras cosas no lo son tanto, ¿no? En cuanto desde el punto de vista del mercado y de su labor como coleccionista. Bueno, pues Belino Vega es un prohombre de la cultura de principios de siglo fundamentalmente. Es una persona que no tiene una gran formación intelectual y sin embargo es un hombre también muy humilde, pero es muy inteligente, es un hombre muy listo, se sabe asesorar claramente por todo lo que le rodea y especialmente yo creo que tiene una personalidad que consigue, era muy embaucador, consigue captar amistades rápidamente y lo que hace también es lo que llamaremos hoy crearse una importante agenda. Él es marqués por casualidad, de alguna manera el título lo había heredado su padre, que era embajador de Puerto Rico, se había dado Alfonso XII, y él, por rechazo del hermano mayor, no sé si rechazo o que él le convence, hereda ese título, que a él le importa bastante poco ser marqués, pero sí le abre puertas imprescindibles para sus relaciones posteriores y sus actividades culturales y comerciales. Esa agenda que digo que tenía tan enorme se componía de gente de la política, especialmente Alfonso XIII le apoya muchísimo, Emilia María de Torres, José Quiñones, el duque de Alba, el marqués de Viana, el duque de San Pedro de Galantino, el conde de Benalúa, etcétera, son íntimos amigos de él. Es una persona que, como digo, hace amigos, ¿no? No contento con estas amistades, también tiene amistades dentro del mundo de especialmente intelectuales que le apoyan totalmente y de una manera, yo diría que sin ningún tipo de pudor, directamente le apoyan personalmente, como son, por ejemplo, pues desde Ortega y Gasset, pasando por Eugenio d'Ors, continuando por todos los intelectuales o grandes popes del mundo del arte, como Sánchez Cantón, como Gregorio Goldoni, como Cosío, por ejemplo, que le asesora a la hora de comprar sus repos. El mundo también del 98 tiene relaciones con él y tiene relaciones importantísimas con pintores del momento, como por ejemplo pues es Sorolla, fundamental, Meifrén o los Bilbao, los hermanos Bilbao o muchos otros, ¿no? Bueno, un poco de semblanza del marqués, podría continuar muchísimo, que era un hombre que se inició por la carrera militar, que fue frustrado desde el punto de vista del mundo del arte, porque fue un pintor frustrado, aunque dio clases en la Academia de San Fernando, pues realmente es un muy mal pintor, fue un mal poeta, fue un mal escritor, y quiso ser un historiador también, y sin embargo fue un hombre muy inteligente, muy astuto, que llevó a cabo multitud de empresas culturales de gran envergadura, muchas veces solamente con su propia convicción, ¿no? Con su capacidad de convencer a los demás. Bueno, dentro de sus empresas, resumiendo, podríamos hablar de que fue iniciador del turismo en España, el turismo entendido desde el punto de vista cultural. Es muy innovadora también, no solamente por, como digo, esta idea de contextualización de piezas, sino porque también es que la valoración del 19 en estos momentos era algo absolutamente innovador, el hecho de que alguien quisiera hacer un museo romántico. Época tildada siempre y por la época de la regencia y la restauración como lo peor que habíamos tenido en la historia de España, ¿no? No solamente porque nuestra reina, también lo digo entre comillas, era mujer y se la tachó de todos los problemas, sino porque fueron también de alguna manera causantes, parece que los románticos, de nuestro desastre del 98, etcétera, etcétera. Desde Carlos del Castillo a todos, el romanticismo era lo peorcito que había tenido España en cuanto desde el punto de vista artístico, literario, histórico y sobre todo político. Entonces, que el hecho de que el marqués a principios de siglo piense en hacer un museo romántico es un poco impactante. De hecho, aunque tiene apoyos de los intelectuales más importantes de la época, sí tiene también un tipo de gente que absolutamente, sobre todo los políticos, están en contra. Tiene multitud de dificultades. Bueno, no me quiero extender aquí porque yo creo que es más interesante el tema del marqués como coleccionista, ¿no?
Sí quiero decir que las colecciones románticas en estos momentos, en el Museo Romántico que se inicia, casi todas son colecciones que él va consiguiendo, porque él inicia ese museo con una donación de sus propias colecciones de 86 cuadros, él va consiguiendo por las familias que conoce, luego va ampliando con donaciones de otras familias de la nobleza, etcétera. Pero sí que también me gustaría decir que en estos momentos el mundo del romanticismo no está en el mercado del arte, para nada. Es más, perdón, voy a coger. Es más, yo creo que era esta. Sí. El propio Marqués de Cerralbo le manda, tenemos una carta del Marqués de Cerralbo que le envía como una gracieta los dos Alenzas, que son, yo creo que el documento más impactante de todo el romanticismo español, que son las sátiras del suicidio romántico. Y él, no he traído la carta porque tampoco tenemos tiempo, pero me dice, bueno, te mando estas tonterillitas y tal, para que tú, como tú eres un obseso de este mundo tan tontorrón que es el romanticismo, pues yo te mando esto que tengo en mi poder, que lo considera como una bobada, ¿no? El Marqués tampoco hizo mucho por la valoración de los románticos en el mercado europeo, era difícil. Sí sé, por ejemplo, el único dato que tengo de cosas que él hiciera para valorar a la escuela romántica española dentro del mundo del mercado internacional es que él, por ejemplo, con Huntington, que era uña y carne, sí que donó a la Hispanic del año 14, me parece, un cuadro de Alenza. Que Alenza quizás, desde mi punto de vista, y yo creo que el Marqués ya lo veía, es quizás el pintor más emblemático de todo el romanticismo español, ¿no? Bueno, es un poco simplificador, pero hablar así, ¿no? Bueno, Goya, el Vega Inclán como coleccionista, ¿a qué se dedica fundamentalmente? Bueno, es un hombre que no solamente es coleccionista, sino que se le puede considerar intermediario del arte, marchante e incluso se le puede catalogar como experto. Experto también, entre comillas, lo pongo, luego hablaremos por qué. ¿Cuáles son sus obsesiones fundamentales, aparte de esta rehabilitación de la época romántica? Son evidentes las de todos, Velázquez, Goya y el Greco. Hay que tener en cuenta, y me gustaría también remarcar, la importancia que tienen las exposiciones temporales para marcar una línea de coleccionismo en el mundo. Ahora lo hemos visto con el Sorolla en el Prado, no me canso de ver de repente en 2 años multitud de cuadros en Sotheby's y en Christie's, y hay que tener en cuenta, pues como digo, que las exposiciones de enjundia importantes de la época, por ejemplo, tenía un dato muy curioso, que lo da Haskell, no sé si lo voy a encontrar tampoco, es la exposición de brujas de los primitivos flamencos, me parece que es en 1911. Esa exposición fue la que inspiró a Huizinga el maravilloso libro del otoño de la Edad Media, que a su vez inspiró a Panofsky su libro de la iconología y la iconografía, que fueron los primitivos flamencos, la escuela primitiva flamenca del año 55. Y a su vez trajo como consecuencia una valoración del mundo de los primitivos flamencos en el mercado del arte. Esto era muy típico, ¿no? Todos lo conocían y todos lo sabían. Y no solamente es que las exposiciones fueran también, como decías, que fueran también un cauce para llevarse cuadros, sino que también era un cauce para poner en valor, y todos lo sabemos, determinados artistas, ¿no? Como exposiciones importantes de Velázquez, de Goya y del Greco, todas se generan en torno a 1900. Me parece que la de Velázquez es en el 1889, la primera que aparece así de importante. La de Goya en el 1900, que es otro tema que también me gusta remarcar, ahora lo digo, y la del Greco en el 1902. Bueno, en torno a la de Goya, me gustaría decir también la importancia que tienen los artistas consumados a la hora de llevar a cabo este tipo de coleccionismo. Por ejemplo, Beruete, que es un hombre que, como todos saben, es un hombre muy culto, es un hombre con mucho dinero, además, no necesita el dinero para nada. En relación con la exposición de 1900 de Goya, él lo que hace es vender en París sus 38 dibujos de Goya. Y lo que dice es que los vende porque están surgiendo a raíz de la exposición multitud de copias y falsificaciones, y entonces él quiere salvaguardarse de alguna manera vendiéndolos. Esto es continuo, es decir, estas disculpas continuas de los pintores y de los marchantes, de los coleccionistas, a la hora de salvaguardarse de esa idea de rapiña, ¿no? o de enriquecimiento personal, ¿no? Yo sé positivamente que el Marqués de la Vega Inclán tiene un soporte importantísimo a la hora de su mercado del arte en Sorolla.
Me gustaría también apuntar dos cosas importantes. Me estoy yendo por los cerros de Úbeda, pero creo que son importantes porque esto es, de alguna manera, el inicio de un trabajo, porque el Marqués, como tal, como coleccionista del arte, fue increíble, ¿no? Y no tenemos datos todavía, ¿no? Yo he sabido siempre que ha habido un apoyo Sorolla-Marqués y Sorolla-Beruete incluso. Beruete hay un momento en que se le exige desde Estados Unidos, Huntington me parece, o no sé si es otro coleccionista, lo tengo el dato por aquí, se le exige que dé una valoración de un cuadro que se supone que es de Velázquez, que pertenecía al Marqués. Hay una carta de Beruete que dice: no tengo más remedio que hacer lo que hago porque de alguna manera al Marqués le quiero, le aprecio y bueno, pues sí, me gusta el cuadro. Es decir, que de alguna manera también eran responsables de estas irregularidades en cuanto a atribuciones, ¿no? Sabéis que el propio Lopera sacó la idea de que a Lázaro Galdiano le llamaban el San Juan Bautista, ¿no? Porque no hacía más que bautizar cuadros como un loco. Pues el Marqués también, eso es evidente, ¿no? Bueno, pues se me ha ido un poco el hilo, porque quiero decir tantas cosas que no me... Bueno. La idea de Beruete y Sorolla, como he dicho antes. Con Sorolla se apoya para... sabéis que Sorolla expone y tiene muchísimo éxito en Estados Unidos, y con Huntington, que tiene una vista personal, muchas veces utiliza Sorolla como corre y dile para presionar a Huntington para que Huntington compre algo, o para que Huntington incluso convenza a marchantes que tiene alrededor o otros coleccionistas como Frick, etcétera, para que puedan comprar, ¿no? He dicho el papel de Beruete, he dicho el papel de Sorolla, y me gustaría también remarcar el papel del propio Sargent, que sabemos que también hace de intermediario, y por eso el Marqués le quiere conocer a toda costa, porque sabe que Sargent tiene también una posición social importante en América y quiere de alguna manera contactar con él, ¿no? Bueno, hay una cosa que también me gustaría decir, que va en contra un poco de mí misma y de los museos, y es que lo que está ocurriendo, o lo que ocurre a veces con los archivos de los museos, ¿no? En el caso del Museo del Romanticismo, Museo Romántico, que tiene el archivo personal del Marqués de la Vega Inclán, yo lo digo por primera vez, quiero comentar que está absolutamente esquilmado. El archivo está esquilmado, no se ha dicho nunca, pero es verdad. Ahora se está catalogando hace muchos años, y yo creo que se esquilmó, no creo que fuera el propio Marqués, sino que fue el subsecretario Castañer el que fue quitando cuestiones comprometidas, ¿no? No solamente en cuanto a colecciones y compras del Marqués y todos los trapicheos que se traían entre manos, sino también, sobre todo, en cuanto a donaciones, depósitos, etcétera. Ahora, por ejemplo, cuando hemos querido hacer la exposición de Larra y el homenaje a Larra, etcétera, etcétera, pues yo me he percatado de que no tenemos ni un documento que justifique, que esto no lo debía decir, pero es así, que justifique que todos los documentos que tenemos de Larra en el museo son del museo, porque seguramente fueron depósitos o donaciones de los cuales han desaparecido la documentación, ¿no? Esto viene al pelo también para hablar de Sorolla, ¿no? El Museo Casa Sorolla, yo sé que tiene una documentación muy amplia que nunca se ha podido ver. No sé si es porque también ahí hay muchos intereses, está también la familia, es una fundación, es un patronato, etcétera, etcétera. Pero me parece inaudito que sea hace un año, cuando se han publicado cartas que no me parecen tan importantes, porque se están publicando a batiburrillo cartas de Sorolla con la mujer, tal, que son importantes para Sorolla, pero es que yo sé que tienen cosas de Sargent y no aparecen, ¿no? O no se han publicado, o no se permite a uno acceder a ello. Importantísimo para conocer también, tesis que sostengo totalmente, que Sorolla copia a Sargent en muchas ocasiones, no es al revés, como dicen muchos, o se inspira en él, vamos a decirle que se inspira en él, porque Sorolla me parece un pintor con suficiente entidad, pero sobre todo para saber también estas idas y venidas de Sargent y Sorolla en cuanto al mercado del arte, ¿no? No sé si tengo todavía un poco de tiempo, ¿no? Sí, un poco. Bueno, vamos a ver. Podríamos hablar un poco de ese mercado o esas colecciones que han pasado por las manos del Marqués, que son muchísimas. Me gustaría remarcar que no se ha estudiado nada. Ha habido una tesis, que es la tesis de María Luisa Menéndez, que estuvo en el Museo Romántico, que manejó todo el archivo del Museo Romántico, todo, y que como luego ha pasado por el Sorolla, pues hay datos que ella pone en su tesis que curiosamente no están documentados, pero que nos dan idea de que ella ha visto algo allí, que yo lo tengo clarísimo.
Entonces, por ejemplo, pues cuando dice que se dice que el Marqués quiere conocer a Sargent, que ya lo sabíamos, pero que lo dice sin documentarlo, pero estoy segura de que en Sorolla tiene que haber alguna documentación que lo avale, ¿no? Bueno, una cosa que quería decir es que el Marqués no es un coleccionista al uso, no es un marchante, vamos a hablar de marchante al uso, porque no es disculparle tampoco, ¿no? Sabemos que es una época muy contradictoria. Yo, por lo menos, cuando estudio cualquier cosa de principios de siglo, lo que más me parece es paradójico. Una señora como la Margarita Nelken, o por ejemplo como Colombín, que eran absolutamente feministas y que eran positivistas, de repente valoran a los románticos, de repente dicen que la mujer tiene que quedar en casa. O sea, que es una época confusa y para mí con muchísimas tendencias que se juntan y que no hay una objetividad en cuanto a las actuaciones, ¿no? El Marqués, no es por disculparle, como digo, siempre, nunca compró para enriquecerse, vivía malamente, eso es cierto, era muy austero en cuanto a su forma de vivir, y él lo que sí era, compraba porque primero le divertía muchísimo, yo creo, le producía la excitación del coleccionista típico, ¿no? Y luego también porque con ello se apoyaba para hacer grandes empresas que él consideraba que llevaban su sello, evidentemente. Entonces, muchas de sus compras y ventas, a través de su correspondencia sabemos que eran: y con esto conseguiré comprar la casa para el Museo Romántico, y con esto conseguiré que salga al Museo del Greco, y con esto esto tampoco es que sea una, como digo, pues que disculpa, pero realmente es cierto que el Marqués no se enriquecía personalmente, sino que lo hacía siempre para otras actividades, ¿no? Bueno, en ese sentido, desde luego yo pienso que era un marchante pues muy poco típico, muy poco tópico, ¿no? Por ejemplo, sabemos, es que no, si me pongo a hablar de... Ya te daré el toque. Vale, muy bien. Bueno, de colecciones que tuvo, por ejemplo, de pintura... También quiero decir que cuando yo llegaba al Museo Romántico en aquel momento, ahora Museo Nacional del Romanticismo, pues me encontré con muchas colecciones de pintura del 17 que eran del Marqués, que todavía hoy en día hay alguna que no está clara su atribución. Todos los directores que pasaron por el museo también fueron muy pilas bautismales, como Elena Gómez Moreno, etcétera, que atribuían fácilmente colecciones, ¿no? Termino en 4 minutos. Es que me voy a poner a hablar de todo lo que tiene el Marqués, pero yo creo que no puedo. O sea, no. Lo único que me gustaría, como digo, es iniciar investigaciones con archivos que me parecen importantísimos y que están todavía comentaba con Iciar el tema del Lázaro Galdiano, el archivo que está en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que está ahí Luzón y que sé que tiene cosas del Marqués. Yo sé que Lopera escribió también, no ha escrito nada sobre el Marqués, pero en una revista salió una vez una cosa con respecto a un cuadro del Marqués importantísimo de Velázquez, y que hablaba Lopera que no era tan pro hombre de la cultura como se pensaba, ¿no? Es cierto que en ese sentido tenía cierta razón, porque el propio Marqués, cuando fue como comisario regio en representación de Alfonso XIII a Estados Unidos, tenía rondando por Estados Unidos 4 cuadros atribuidos a Velázquez y al Greco, que estaba intentando vender como fuera a la Hispanic, a la Frick, y de repente dice: parar todo, que voy yo como representante de regio de España y no quiero que se me identifique con el comercio del arte. Es decir, que algo tenía claro que no estaba haciendo correcto, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más. Gracias. Vale, pues muchas gracias. Y bueno, empezamos con el turno de reflexiones, preguntas. Por suerte, en la Hispanic Society, luego me referiré esta tarde en mi intervención, o sea, es un filón, o sea, han conservado un filón extraordinario en cuanto a correspondencia, en cuanto al diario de él, sus diarios de viaje, después sus facturas, bueno, o sea, está todo allí, está todo, lo tienen todo. Entonces el problema de la Hispanic es que, bueno, a veces es como difícil acceder a esa documentación, y a veces no sabes si la documentación que te sacan pues es toda esa documentación. A finales de este mes va a salir un libro mío sobre Huntington y un coleccionista catalán que es Isidre Bonsoms, y hablo de esto, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo digo lo que digo en vista de la documentación que he encontrado, ¿no? Porque sé que hay documentación sensible
que no sale. Por ejemplo, las opiniones políticas de Huntington en el 98 con la guerra de Cuba, de la Primera Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española, que se encuentra como involucrado, ¿no? Entonces, todas estas cosas no aparecen. No aparece esta documentación porque también, bueno, yo no quiero hacer la ponencia que voy a hacer, pero no sale porque hay la bibliografía oficial de Huntington, hay que ser como muy cuidadosos porque han establecido un cliché desde mi punto de vista, como por ejemplo de que que Huntington pues era hijo de Collins Potter Huntington, era hijo adoptivo. O sea, yo he estado rastreando en Nueva York los archivos, los registros notariales y no nace en Nueva York, ¿no? Pero la bibliografía oficial dice que era hijo adoptivo. Otro es que cómo empieza como coleccionista bueno, o sea, hay toda una serie de hechos comunes y después el más considerable desde nuestro punto de vista es que la bibliografía oficial dice que Huntington no quiso comprar nunca en España. Esto es una mentira. O sea, es una mentira absoluta, bueno, aunque el mismo Huntington lo dice, lo manifiesta, pero él en España compra libros y compra la importante biblioteca de Jerez de los Caballeros. Pero aparte de esto, él tiene una red muy potente de dealers y de agentes, y el Marqués es uno de ellos. Osma es otro de ellos. Por ejemplo, Beruete es otro de ellos. Pijoan, Cambó, yo no lo he documentado, pero está allí Cambó también. Cambó está por ahí, sí. Cambó está allí, pero no he podido acceder. Pijoan también, ¿no? Pijoan, o sea, entonces, claro, todo esto es sumamente interesante porque es como una tela de araña, o sea, que te permite llegar a establecer, o sea, a conocer. Tú has dicho en un momento que esta época pues es una época oscura, que tal y que cual, pero si tienes la suerte de acceder pues a esos documentos que no te dejan, que es la pena, que los museos, me da rabia por ser de museos. Y que cuesta mucho. Entonces, a mí tampoco no me dejan porque yo soy una universitaria y no tengo nada que ofrecer, pero si fuera... A mí no me han dejado como museo, ¿eh? Pero si yo fuera, y siempre he tenido esta sospecha, que si yo fuera de un museo, que yo pudiera ofrecer una colección, o sea, que pudieran, ¿no? O sea, que una parte de su colección... El Prado o Valencia o quien sea, ¿no? Entonces, para un investigador de pie, o sea... te lo sacan, pero con problemas, ¿no? Sí. Después también te has referido, o sea, sobre esto de los archivos, que a mí me parece fundamental, y después también de la conexión con Sargent y con Mari Cassatt también. Y con Mari Cassatt, Entonces, y los madrazos, claro. Bueno, los madrazos... Ricardo y los dos. Y Raimundo y Ricardo, los dos. Este es otro capítulo. El doctor Francesc Fontbona se ha referido a esta difusión de arte hispánico por Europa y por América. Pero después también hay otra difusión que yo creo que la tendríamos que estudiar más, que son de artistas americanos como Sargent o como Mari Cassatt, que vienen para acá, que se convierten en unos... o sea, que siguen a Velázquez, etcétera, etcétera, pero que conectan también con coleccionistas de aquí y, bueno, están en contacto pues con Huntington o con Isabel Stewart Gardner o, en fin, con estos coleccionistas. Y, bueno, es muy interesante. Parece que ahora hago yo mi intervención. Quería preguntar si has podido un dato más sobre el retrato de Góngora del Museo. Tengo aquí algunos datos. A ver si los encuentro. Es que tengo un lío, porque tengo datos y entonces tengo un lío que te mueres. Vamos a ver. Diego Covarrubias. Madre mía. Retrato de Luis Góngora de Velázquez. Él lo dejó en una exposición en Londres, en la casa de Thomas Harris, que eran unos marchantes. ¿Cuándo lo compró? ¿Se sabe? No se sabe. Bueno, se dice que en el 31. No, en el 31 es cuando lo deja aquí, perdón. En el 31 debe ser dejarlo aquí, pero a lo mejor se lo compró por esa época, ¿eh? En la casa de exposición de Londres de Thomas Harris, que es un marchante que lo adquiere para el Museo de Boston, por intermedio de Huntington. O sea, Huntington es el que está... O sea, que dice no compra. O sea, Huntington compra y además hace intermediario con respecto a sus propios dealers, como decías tú, el Marqués, que además los dealers tienen a su vez sus dealers. Porque el Marqués también tiene a sus intermediarios. Sí, perdón.
opaco para la documentación en España. Es curioso, por eso hablaba de contradicciones, porque él lo que hace es que de repente cambia de opinión en el año 26 y empieza a pensar que ya no es tan bueno esto de que todo el arte de España se haga fuera, porque él tiene otra encomienda, de alguna manera, que es salvaguardar, porque es que hay una diferencian, estos coleccionistas suelen diferenciar entre dos patrimonios, el mueble y el inmueble. Entonces, así como piensan que el patrimonio mueble puede salir libremente, yo tenía aquí una cita incluso de la época de los Madrazo, que cogí muchísima documentación sobre cómo opinaban todos los intelectuales del momento, que era buenísimo que salieran de España las obras del siglo de oro. Bueno, pues eso lo opinan que se debe marchar libremente. Sin embargo, el patrimonio inmueble consideran que es un escándalo. Y sobre todo en los años 20. Y en el año 26 el Marqués empieza a decir que es un escándalo a raíz de Arthur Vine, que quiere llevarse la puerta de Marchena, del Palacio de Marchena, para Gert. Entonces el Marqués lo para y convence a Alfonso XIII para llevarse la puerta de Marchena tal cual al Alcázar segoviano, al Alcázar de Sevilla. Entonces lo que hace es un poco locura en cuanto desde el punto de vista arquitectónico de restauración, pero coge la puerta y se la lleva al Alcázar. Para muchos es un horror, para otros, como por ejemplo yo, pienso pues que de alguna manera la salvó, ¿no? Entonces le dejan un poco, en ese sentido sí que tiene relación, pero precisamente es al revés, o sea, por lo visto. Sí. Para destinarlo a la Casa Museo de Cervantes, que efectivamente allí en el está, sí. construida la portada del monasterio. Pero no el tímpano. El tímpano, sabemos que Vine se lo vende a Hearst. Fíjate, pues entonces sería otra demostración de esta moral un poco, porque además todos se justificaban como que eran grandes salvadores del patrimonio español, o sea, es alucinante, porque Beruete, por ejemplo, lo dice claramente, y bueno, y el Marqués, ¿no? Que ellos lo hacen por salvaguardar y por dar lustre y por que se conozca el de fuera. Oye, Begoña, ¿en qué año sitúas tú el asunto de la puerta de Marchena, del grupo de Arcos? Es el año 26 más o menos. Eso es lo que yo creí. Yo fui una vez al Museo Romántico buscando documentación sobre este asunto. En el año 13, Vine no estaba activo. A lo mejor el año 13 es cuando él descubre esa puerta, pero cuando inicia los trámites con Alfonso XIII para llevárselas en el 26. Porque él es que date cuenta que él estaba en la Comisaría Regia la Comisaría Regia de Turismo, que a través de la Comisaría Regia tenía acceso a muchísimos edificios y monumentos que estaban en ruina, etcétera, etcétera. De hecho, él, una de sus ideas es salvaguardar ese patrimonio a través de publicaciones, interviene como, por ejemplo, asesor en la Alhambra de Granada, tiene una ideología un tanto bastante moderna en cuanto a no reconstrucciones falsificadoras que eran típicamente de la época. Entonces, entiendo que en el 13 seguramente ya lo tenían localizado y lo quería utilizar para algo, pero hasta el 26 no. Me manda Julia Morgan fotos de la puerta sí. del Duque de Arcos, cuando la habrán. Pero no me extraña nada que podáis descubrir cosas que sean absolutamente contrarias a lo que se dice tradicionalmente, porque ya te digo, es lo que querías poner también de alguna manera, que es que no está estudiado. Y además es que como está esquilmado el archivo, yo no puedo traer tampoco, puedo traer datos del archivo que hay ahora, pero seguro que hay más cosas por ahí que van a ir saliendo. El caso es que Julia Morgan al final hace una copia del Duque de Arcos en sí, Simeón. sí. Eso es del año 21, cuando hace la copia. ¿Y cómo tengo yo? Pues ese dato lo tengo yo del archivo, ¿eh? Estaría en Génesis. No sé, yo también he tenido confusión tratando este tema, incluso yo he publicado en alguna ocasión que es un que intenta llevársela a Arthur Vine cuando ya está a punto de salir. Sí, sí. El Marqués de Berenjena, en nombre de Alfonso XIII. Efectivamente, eso es lo que se dice, ¿eh? Ejerce ¿dónde está? el retrato para 300 pesetas. Tengo un lío aquí. Pues lo tengo seguro, como dato seguro del archivo. Otra cosa, que no hay que fiarse tampoco de los documentos. De todos. Porque lo mismo que cogían ese cuadro y ponían Urgell y quitaban el es, pues los documentos también son...
Eso, qué divertido, me ha encantado eso, me ha encantado. Y la fecha, además, claro, es el 99, pero la fecha es... Qué bueno, qué bueno. Las tres chimeneas, ¿las añades entre el 99 y el 3? No, ¿O me parece son ya que ya está. de la primera versión? ¿Hay alguna pregunta más? Sí, comentaste sus relaciones también con Thomas Harris. Sí. Yo voy a decir, no tiene que ver exactamente con Vega Inclán, pero sí con el Estado. Y es que este Harris fue propietario de una puerta mudéjar de origen andaluz, la cual está actualmente en el Museo Arqueológico Nacional. No voy a contar toda la fachenda porque lo publiqué en un artículo de puertas mudéjares eucarísticas andaluzas hace unos años en Goya. Pero sí decir simplemente que hubo ahí una cantidad de cartas entre Harris y el Estado para la venta de la tal puerta, que el Estado decía una cantidad, que él había dicho el doble, que el Estado la mitad. Bueno, una cosa absolutamente increíble. Pues era muy amigo, Y al final este señor ya se hartó tanto que decidió que donaba la puerta. Así que le tenemos la puerta por donación. ¿Ah, sí? Qué Sí, raro. está... Algo sacaría. Supongo que sí. Algo sacaría a cambio. ¿Alguno de tus arquetas? ¿Alguno de tus arquetas? Como Huntington con las... Fue el autor de la monografía clásica y que todos consultamos del Goya ganador. Y hermano de Enriqueta. ¿Hermano de? Enriqueta. Ah, ¿sí? Ah, no sabía. No sabía que era hermano de Enriqueta Tenía una Harris. casa en Palma de Mallorca. Y murió en circunstancias muy raras. Lo encontraron muerto en una cuneta en Mallorca porque era... Sí, que era pintor, sí. Era socio del famoso Carlo. Ah, sí. Bueno, qué divertido, por favor. Esto es para hacer una novela, ¿eh? Un espía inglés importantísimo, aparte de gran experto en Goya y de todo esto. Y pintor, era un pintor. El Ministerio hizo una exposición con un bonito catálogo, igual tiene que ver con esta relación. Pues es posible. La Nación de Cultura, Tomás Harris, no sé si es muy grueso, pero catálogos de los años 60. A su muerte, él donó la obra por todos los museos españoles de Bellas Artes, por todo el mundo, y la calidad de la La obra de Harris. Bueno, pero es una pintura así muy personal, muy curiosa. No se parece a nadie. Es un tipo... Sí, pero un museo de Bellas Artes hace una donación A mí me has recordado el personaje del Marqués de Vega Inclán, me ha recordado bastante a Artal. Sí, al Buenos Aires, el de Buenos Aires, sí. No de Buenos Aires, no, de Tarragona. Artal era... Pero no los salones Artal, que era el que montaba, exactamente, los salones Artal, sí, sí. Que luego fue convertido en conde de Artal. Sí, efectivamente. Y se conocían, ¿eh? Porque Artal conocía muchísimo a Sorolla. Era íntimo de Sorolla. Claro. Artal era íntimo de Sorolla. Y que Artal fue precisamente el comisario regio también de esta exposición que yo pasaba aquí, el Centenario de Mayo de Buenos Aires. De Buenos Aires, claro. Porque aparte de exportar a Argentina... Como churros. Pero... Sí, como churros. De pintura española actual, en la época, pero aparte de esto fue el organizador de la parte española de la exposición del Centenario de Mayo. Sí, son hombres hechos a sí mismos también, de alguna manera, porque tampoco el Marqués... le consideran experto, pero no es un experto, aunque a veces se le pide opinión en Estados Unidos, ¿eh? Incluso en el Tribune gira, me parece que sale, le piden una vez una expertización de un cuadro de Velázquez, que él tiene que escribir un artículo y tal, o sea que se van haciendo expertos a base de, como digo yo, de ojo, ¿no?
Oye, todos. Se me está ocurriendo que tal vez esa amistad con este, es catalán, ¿no? Este que habéis comentado. Artal, sí. Artal. Pues en el Museo Sorolla hay una cabecita que yo la publiqué hace unos cuantos años, también en Goya, de Jaime Cascals. Está ahí en el museo. Y luego en Maliaño hizo una recomposición de un retablo del cual pudo provenir, y todo eso es de Poblet, o sea que no me extrañaría que por ahí fuera una vía. Yo creo que eran todos amiguetes. Efectivamente, entonces bueno, pues a lo mejor se puede... No, además Sorolla era íntimo amigo también de Moreno, Gil Moreno de Mora. Ah, sí, sí. Ya está publicada ahora sí. su correspondencia. Sí. Este tenía, bueno, tiene la finca, la familia tiene una finca justo ahí al lado de Santas Creus. Una familia, pues, eran otra rama de los banqueros esos Gil que estaban en París, que fue banquero de Isabel II, que uno de los Gil, Pau Gil, el que pagó el Hospital de San Pablo de Barcelona, y pues otra rama de la familia son los Gil de esos que eran íntimo de Sorolla y que está radicado aún hoy en Santas Creus. Pues fíjate. O sea que seguro. El Castillo de Riodavena, me parece. Sí, sí.